Aubiblio presenta El fantasma de Canterville, escrito por Oscar Wilde. Capítulo 1. Cuando el señor Hiram B. Otis, el embajador estadounidense, adquirió Canterville Chase, todos le indicaron que cometía un grave error, puesto que era evidente que la residencia tenía encanto. De hecho, el mismo Lord Canterville, un individuo meticuloso, consideró necesario informar al señor Otis cuando se reunieron para negociar. «Hace tiempo que decidimos no habitar ahí», expresó Lord Canterville. «Desde que mi bisabuela, la duquesa de Bolton, sufrió un susto del que jamás se recuperó, cuando sintió dos manos óseas en sus hombros al alistarse para cenar. Debo advertirle, señor Otis, que dicha aparición ha sido presenciada por varios de los míos, así como por el sacerdote local, el reverendo Augustus Dampier, perteneciente al King's College de Cambridge. A raíz del trágico suceso con la duquesa, los empleados más jóvenes decidieron no quedarse, y Lady Canterville a menudo pasaba noches en velas debido a extraños sonidos desde el corredor y la sala de lectura». «Señor», replicó el embajador, «me haré con el mobiliario y el espectro a buen precio. Provengo de una nación avanzada donde podemos adquirir cualquier cosa. Y con nuestros jóvenes recorriendo y dejando huella en el viejo continente y llevándose a sus artistas y cantantes destacados, pienso que, si existiera un espíritu en Europa, pronto sería una atracción en uno de nuestros museos o en un tour público. Temo que el espíritu es real», comentó Lord Canterville con una sonrisa. «Se conoce desde hace 3 siglos, precisamente desde 1584, y se manifiesta siempre antes del deceso de alguien de nuestro linaje. Bueno, al igual que lo hace el médico de cabecera, Lord Canterville. Pero no hay entes como esos, señor, y dudo que las leyes naturales se rompan solo por la nobleza británica. Definitivamente tienen un carácter peculiar en América», respondió Lord Canterville, algo desconcertado por el último comentario del señor Otis. «Si no le inquieta la presencia de un espíritu, adelante, pero no olvide que se lo advertí». Poco tiempo después, se efectuó la adquisición, y al cerrar la temporada, el ministro junto con su familia se trasladó a Canterville Chase. La señora Otis, antes conocida como Lucrecia R. Tappan, de la calle 53 Oeste, había sido una renombrada belleza de Nueva York. Ahora, siendo una mujer de cierta edad, conservaba una belleza notable con ojos expresivos y un perfil distinguido. Aunque muchas damas estadounidenses suelen adoptar una apariencia delicada al mudarse a Europa, la señora Otis jamás cayó en dicho estereotipo. Poseía una salud envidiable y un vigor impresionante. Por diversas razones, muchos la considerarían casi británica, evidenciando que en la actualidad compartimos casi todo con América, excepto el idioma. Su hijo mayor, llamado Washington por un impulso patriótico del que luego lamentaron, era un joven rubio y atractivo. Había adquirido habilidades diplomáticas liderando a los alemanes en el casino de Newport, y en Londres era reconocido por sus dotes de baile. Las gardenias y la aristocracia eran su debilidad, pero fuera de eso mostraba un gran juicio. Virginia E. Otis, de 15 años, deslumbraba con su agilidad y ojos azules vivaces. Hábil jinete, una vez había superado en una carrera a Lord Bilton, dejando maravillado al joven duque de Cheshire, quien fue devuelto de inmediato a Eton por sus guardianes. Luego estaban los mellizos,
conocidos como la Estrella y las Rayas, debido a sus travesuras, siendo los únicos, aparte del ministro, con verdaderos ideales republicanos. Dado que Canterville Chase se encontraba a 7 millas de Ascot, la estación más próxima, el señor Otis había solicitado un carruaje. El trayecto comenzó en una cálida tarde de julio, con el aire fresco con aroma a pino. De vez en cuando escuchaban el canto de una paloma o avistaban un faisán entre los helechos. Ardillas curiosas les observaban y conejos huían mostrando sus colas blancas. No obstante, al acercarse a la entrada de Canterville Chase, el cielo se oscureció. El ambiente se tornó inusualmente calmo. Un grupo de cuervos voló silenciosamente y al llegar a la mansión, comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. En la entrada, esperándolos, se encontraba una anciana, elegantemente ataviada con vestimenta negra y accesorios blancos. Era la señora Umney, la ama de llaves que la señora Otis había aceptado conservar a solicitud de Lady Canterville. Saludó con una reverencia a cada visitante y expresó: «Bienvenidos a Canterville Chase». Guiándolos, pasaron por el impecable salón Tudor hasta llegar a la biblioteca. Un espacio amplio con decoraciones de roble oscuro y una prominente vidriera. El té ya estaba listo. Se acomodaron. Observaron el lugar mientras eran atendidos por la señora Umney. De pronto la señora Otis notó una mancha carmesí en el piso cerca de la chimenea y comentó a la señora Umney su aparente preocupación por la mancha. «En efecto, señora», respondió la ama de llaves en un tono suave. «Es sangre derramada allí». «¡Qué desagradable!», exclamó la señora Otis. «No quiero esas manchas en mi salón. Hay que limpiarlo ya». «Es la sangre de Lady Eleanor Canterville, asesinada ahí mismo por Sir Simon de Canterville en 1575. Sir Simon, tras 9 años de su acto, desapareció misteriosamente. Aunque su cuerpo jamás fue hallado, su alma errante sigue en Chase. La mancha es un atractivo para visitantes y es imposible de eliminar». «Es absurdo», intervino Washington Otis. «Productos como el limpiador Champion de Pinkerton y el detergente Paragon lo solucionarán al instante». Y sin esperar, se agachó frotando el suelo con una sustancia oscura. La mancha desapareció en segundos. «Estaba seguro de que Pinkerton funcionaría», dijo con orgullo mientras su familia lo observaba. Pero tras sus palabras, un rayo iluminó la estancia. Un trueno estremecedor resonó y la señora Umney se desvaneció. «Vaya, qué tiempo», comentó el ministro americano encendiendo un cigarrillo. «Siempre he pensado que lo mejor para Inglaterra es emigrar». «Estimado Hiram», exclamó la señora Otis, «¿cómo manejamos a alguien desmayado?» «Trátelo como un percance», respondió el ministro. «Seguro no volverá a ocurrir». Poco después, la señora Umney recuperó la conciencia. No obstante, estaba evidentemente perturbada y advirtió al señor Otis sobre posibles problemas futuros en la residencia. «He presenciado eventos con mis propios ojos, señor», comentó, «que erizarían la piel del más devoto, y muchas noches he permanecido despierta, inquieta, por las terribles ocurrencias en este lugar». No obstante, el señor Otis y su esposa
expresaron fervientemente a la fiel señora que no estaban asustados por espíritus. Y luego de desearles las bendiciones divinas en su nuevo hogar y de negociar un incremento salarial, la anciana ama de llaves se retiró con paso inestable hacia su cuarto. Antes de continuar con este audiolibro, te quiero pedir un favor. En los últimos años, el hábito de la lectura ha disminuido radicalmente, pero su poder para cambiar a las personas y a la sociedad en su conjunto, no. En Audiblio, buscamos poner a disposición todo el conocimiento que almacenan los libros de una forma diferente, y así impactar cada vez a más personas. Pero solos no podremos hacerlo. Necesitamos de tu ayuda. Con tan solo suscribirte, serás uno de nosotros y una pieza fundamental para este cambio. Ojalá y contemos contigo. Gracias. Capítulo 2. La tormenta arreció intensamente durante la noche, pero no sucedió nada especial. Sin embargo, a la mañana siguiente, al descender para el desayuno, encontraron nuevamente la terrible mancha de sangre en el suelo. «Dudo que el detergente Paragon sea el culpable», mencionó Washington. «Lo he probado de todas formas. Debe ser el espectro». Como resultado, frotó la mancha por segunda vez, pero al segundo amanecer, la mancha volvió a aparecer. Incluso a la tercera mañana seguía allí, a pesar de que el señor Otis había cerrado la biblioteca y llevado la llave consigo. Toda la familia estaba intrigada. El señor Otis comenzó a considerar que tal vez había sido demasiado inflexible en negar la existencia de fantasmas. La señora Otis planeaba unirse a la sociedad psíquica y Washington preparó una carta sobre manchas sanguinolentas relacionadas con crímenes. Esa noche, todas las dudas sobre la existencia de fantasmas se disiparon definitivamente. El día había sido soleado y cálido. Por la tarde, la familia salió y regresó a las 9 para una cena ligera. La conversación no involucró fantasmas en absoluto, por lo que no había expectativas receptivas para fenómenos psíquicos. Los temas eran comunes en las charlas cultas americanas. A las 11, la familia se retiró, y a las 12:30, todas las luces se apagaron. Poco después, el señor Otis se despertó por un extraño ruido en el pasillo. Sonaba como el tintineo de metal acercándose. Se levantó, encendió una cerilla y vio que era la 1. Estaba tranquilo y su pulso normal. El extraño ruido persistía y oyó pasos. Puso sus zapatillas, sacó una ampolla oblonga y abrió la puerta. Frente a él, bajo la tenue luz lunar, había un anciano aterrador con ojos rojos como brasas, pelo largo y gris en espirales enredadas, ropa antigua y sucia, grilletes en muñecas y tobillos y oxidados giroscopios. «Estimado caballero», indicó el señor Otis, «insisto en que debe lubricar esas cadenas. Para ello le he traído un frasco de lubricante sol naciente de Tammany. Se comenta que es efectivo con solo una aplicación, y en el paquete hay referencias de ello por parte de distinguidos clérigos locales. Lo dejaré aquí, junto a las candelas de la habitación, y con gusto le proporcionaré más si lo necesita». Dicho esto, el ministro estadounidense colocó la botella en una mesa de mármol y, cerrando la puerta, se dirigió a su cuarto. Por un instante, el espectro de Canterville quedó petrificado por su creciente indignación. Luego, lanzando la botella al suelo con fuerza, se desplazó por el corredor, dejando escapar lamentos lastimeros e irradiando una luz verdosa. Pero al alcanzar el inicio de la amplia escalera de madera,
Una puerta se abrió bruscamente, emergiendo dos siluetas vestidas de blanco y una almohada voló cerca de su cabeza. Claramente, era momento de huir. Así que usando apresuradamente la cuarta dimensión del espacio como vía de escape, se esfumó por el muro y todo quedó en calma. Llegando a una pequeña cámara secreta en el ala izquierda, se apoyó en un rayo de luna para recobrar el aliento y comenzó a evaluar su situación. Jamás, a lo largo de su brillante y continua carrera de 300 años, había sido insultado de manera tan grosera. Pensó en la duquesa viuda, a quien asustó hasta el punto de provocarle un ataque mientras admiraba sus encajes y diamantes tras el cristal. En las 4 criadas que entraron en histeria cuando le sonrió desde detrás de las cortinas de una habitación de invitados. En el rector de la parroquia, cuya vela apagó cuando llegaba tarde una noche a la biblioteca, y que desde entonces sufrió bajo el cuidado del doctor Sir William Gull, convertido en mártir de los trastornos nerviosos. También recordó a la anciana Madame Tremouliac, quien al despertar temprano una mañana y ver un esqueleto sentado en una silla junto al fuego leyendo su diario, se confinó a la cama durante 6 semanas con un ataque de fiebre cerebral. Al recuperarse, se reconcilió con la Iglesia y cortó relaciones con el escéptico notorio Monsieur de Voltaire. Recordó la terrible noche en que el malvado Lord Canterville fue hallado asfixiado en su camerino, con el diamante trébol a medio tragar en su garganta. Confesó antes de morir que había estafado a Charles James Fox con 50,000 libras en Crockfords utilizando la misma carta, y juró que el fantasma lo había obligado a tragársela. Todos sus grandes logros vinieron a su mente, desde el mayordomo que se disparó en la despensa, al ver una mano verde golpeando el cristal de la ventana, hasta la hermosa Lady Statfield, quien debía ocultar con una banda de terciopelo negro la marca de 5 dedos quemados en su piel blanca y que finalmente se ahogó en el estanque de carpas al final del Paseo del Rey. Con el egocentrismo entusiasta de un verdadero artista, repasó sus actuaciones más célebres y sonrió amargamente al recordar su última interpretación como Red Ruben o El bebé estrangulado, su debut como Con Gibeon, el chupasangre de Bexley Moor, y la controversia que generó una encantadora tarde de junio cuando decidió jugar al boliche con sus propios huesos en el campo de tenis de césped. Y después de todo esto, unos simples americanos modernos planeaban ofrecerle el lubricante sol naciente y arrojarle almohadas. Resulta completamente insoportable. Además, ningún fantasma en la historia había sido tratado de semejante forma. Por lo tanto, decidió vengarse y meditó profundamente hasta el amanecer. Capítulo 3. A la mañana siguiente, cuando la familia Otis se congregó para el desayuno, dedicaron una larga conversación al tema del fantasma. Naturalmente, el ministro de los Estados Unidos se sintió un poco contrariado por la falta de aceptación de su regalo. No tengo intención de causarle ningún daño personal al fantasma, y debo decir que, considerando el tiempo que ha pasado en la casa, no sería muy cortés arrojarle almohadas, señaló con acierto, lo cual lamentablemente desencadenó risas en los gemelos. Por otro lado, prosiguió, si persiste en rechazar el lubricante sol naciente, tendremos que quitarle esas cadenas. Sería sumamente difícil dormir con tanto ruido afuera de nuestras habitaciones. A lo largo de las semanas siguientes, sin embargo, no se vieron perturbados, y lo único que llamó la atención
fue la persistente reaparición de la mancha de sangre en el suelo de la biblioteca. Esto era indudablemente curioso, considerando que el señor Otis siempre cerraba la puerta con llave durante la noche y mantenía las ventanas bien cerradas. Además, el cambiante cromático de la mancha generaba comentarios constantes. En algunas mañanas lucía un rojo apagado, casi como el de la sangre india. Luego se tornaba vermelón, después un púrpura profundo, e incluso una vez, cuando bajaron para realizar las oraciones familiares, según los ritos sencillos de la Iglesia Reformada Episcopaliana Americana Libre, la encontraron con un brillante verde esmeralda. Naturalmente, estos cambios caleidoscópicos divertían mucho al grupo, y cada noche apostaban sobre qué color sería. La única persona que no participaba en esta diversión era la pequeña Virginia, quien inexplicablemente se angustiaba al ver la mancha de sangre, llegando casi a llorar aquella mañana en que tomó un tono verde esmeralda. La segunda aparición del fantasma ocurrió el domingo por la noche. Poco después de haberse acostado, fueron sobresaltados por un fuerte estruendo en el vestíbulo. Al bajar las escaleras, encontraron que una gran armadura antigua se había caído de su soporte y estaba en el suelo de piedra. Sentado en una silla de respaldo alto estaba el espectro de Canterville, frotándose las rodillas con una expresión de intensa agonía en su rostro. Los gemelos, armados con sus pistolas de guisantes, dispararon 2 balas de inmediato, con la precisión que solo se logra con una larga y meticulosa práctica, bajo la guía de un instructor experimentado, mientras que el embajador de los Estados Unidos lo apuntaba con su revólver y le pedía, según el protocolo californiano, que levantara las manos. El fantasma se levantó con un grito de rabia y los atravesó como una niebla, apagando la vela de Washington Otis y dejándolos a todos en la oscuridad total. Al llegar al piso superior de la escalera, se recompuso y dejó escapar una infame risa demoníaca, la misma que en más de una ocasión había causado estragos. Se decía que había hecho que la peluca de Lord Raker se volviera blanca en una sola noche, y ciertamente, 3 de las institutrices francesas de Lady Canterville habían huido antes de cumplir un mes bajo su presencia. Por lo tanto, liberó su risa más aterradora, llenando la bóveda con su eco espeluznante. Pero apenas se desvaneció el eco, una puerta se abrió, y la señora Otis apareció en bata azul pálido. «Me temo que no está bien», dijo. «Así que le traje un frasco de la tintura del Dr. Dobell. Si es una indigestión, le será de gran ayuda». El fantasma la miró furioso y comenzó a transformarse en un gran perro negro, una habilidad por la que era conocido y que el médico de la familia atribuía a la perpetua idiotez del tío de Lord Canterville, el honorable Thomas Horton. Sin embargo, el sonido de pasos aproximándose lo hizo dudar, así que se contentó con volverse débilmente fosforescente y desaparecer con un gemido profundo en el patio de la iglesia, justo cuando los gemelos se acercaron a él. De vuelta en su habitación, colapsó completamente y fue presa de una agitación violenta. La vulgaridad de los gemelos y el materialismo rudo de la señora Otis eran, por supuesto, muy molestos. Pero lo que más lo atormentaba era no haber podido ponerse la cota de malla. Esperaba que incluso los modernos estadounidenses se emocionaran al ver a un espectro vestido de armadura. Si no por una razón más sensata, al menos en respeto al poeta naturalista Longfellow, cuya poesía encantadora y atractiva
Le había robado muchas horas de tedio cuando los Canterville estaban en la residencia. Además, era su propia armadura. La había llevado con gran éxito en el torneo de Kenilworth y había sido elogiado por la mismísima Reina Virgen. Sin embargo, cuando se la puso, el peso de la pesada coraza y el casco de acero lo vencieron por completo, y cayó pesadamente al suelo de piedra, lastimándose ambas rodillas y magullándose los nudillos de la mano derecha. Después de este incidente estuvo gravemente enfermo durante varios días y apenas abandonó su habitación, salvo para mantener la mancha de sangre en buenas condiciones. Sin embargo, al cuidarse con esmero, se recuperó y decidió hacer un tercer intento de asustar al ministro de los Estados Unidos y a su familia. Eligió el viernes 17 de agosto para su aparición y pasó la mayor parte del día preparando su atuendo. Finalmente optó por un sombrero grande con una pluma roja, una sábana con volantes en las muñecas y el cuello y una daga oxidada. Al atardecer, una violenta tormenta de lluvia se desató, y el viento era tan fuerte que las ventanas y puertas de la antigua casa temblaban y crujían. Este clima era el que prefería. Su plan de acción era el siguiente. Se deslizaría silenciosamente a la habitación de Washington Otis, farfullaría a los pies de su cama y simularía apuñalarle 3 veces en la garganta, al compás de una música suave. Sentía un profundo resentimiento hacia Washington, ya que sabía que era él quien solía eliminar la famosa mancha de sangre de Canterville con el detergente Paragon de Pinkerton. Tras reducir al atrevido y valiente joven a un estado de temor absoluto, se dirigiría a la habitación ocupada por el ministro de los Estados Unidos y su esposa. Allí, pondría una mano pegajosa en la frente de la señora Otis mientras susurraba al oído de su esposo tembloroso los horribles secretos del cementerio. En lo que respecta a la pequeña Virginia, no estaba completamente decidido. Ella nunca lo había insultado de ninguna manera y era amable y hermosa. Consideró que unos cuantos gemidos ahogados desde el interior del armario serían suficientes. O si eso no la asustaba, podría aferrarla con dedos paralizados desde debajo de la cama. En cuanto a los gemelos, estaba decidido a darles una lección. Lo primero sería, por supuesto, sentarse sobre sus pechos para provocar la sensación opresiva de una pesadilla. Luego, como sus camas estaban bastante cerca una de la otra, se intercalaría entre ellas como un cadáver pálido y helado, hasta que estuvieran paralizados por el miedo. Finalmente, tiraría de la sábana y se arrastraría por la habitación con huesos blanqueados y un ojo rodante, personificando a Daniel el Mudo o el esqueleto del suicida. Un papel que en más de una ocasión había tenido un gran impacto y que consideraba igualmente impresionante que su famoso papel de Martín el Maníaco o el Ministro de la Máscara. A las 10:30 escuchó que la familia se retiraba a dormir. Durante un tiempo, los gritos salvajes de los gemelos le causaron molestia, ya que con la alegría despreocupada de los niños se divertían antes de irse a la cama. Sin embargo, a las 11:15, todo quedó en silencio, y al dar la medianoche, salió. El ulular del búho contra los cristales de las ventanas, el graznido del cuervo desde el antiguo tejo, y el viento que gemía como un alma perdida alrededor de la casa llenaban el ambiente, pero la familia Otis dormía ajena a su destino. Y por encima de la lluvia y la tormenta, se escuchaban los ronquidos sonoros del ministro de los Estados Unidos. Con sigilo se deslizó fuera de su escondite y una sonrisa malévola en su boca cruel y arrugada.
La luna se ocultó tras una nube mientras pasaba junto a la gran ventana del mirador, donde estaban blasonados sus propios escudos y los de su esposa asesinada en azul y oro. Continuó avanzando como una sombra maligna, y la oscuridad parecía rehuirlo mientras avanzaba. En un momento creyó escuchar una llamada y se detuvo, pero solo era el ladrido de un perro de la Granja Roja. Siguió adelante, murmurando extrañas maldiciones del siglo XVI y agitando ocasionalmente la daga oxidada en el aire de medianoche. Finalmente, llegó a la esquina del pasaje que conducía a la habitación del desafortunado Washington. Allí se detuvo por un instante. El viento agitando sus mechones grises alrededor de su cabeza y retorciendo en pliegues grotescos y fantásticos el horror inefable de su mortaja de hombre muerto. Entonces el reloj sonó los cuartos y supo que era la hora. Se rió para sí mismo y doblando la esquina, pero apenas lo hizo, con un gemido lastimero de terror, cayó de espaldas y ocultó su rostro pálido entre sus largas y huesudas manos. Justo frente a él se alzaba un espantoso espectro, inmóvil, como una imagen tallada y monstruosa como el delirio de un loco. Su cabeza calva y pulida, su rostro redondo, rechoncho y blanco, y una risa espantosa habían retorcido sus rasgos en una eterna sonrisa. De sus ojos emanaban rayos de luz escarlata, de su boca era un abismo de fuego, y una vestimenta horripilante, similar a la suya, envolvía la forma del titán con sus nieves silenciosas. En su pecho había un letrero con extrañas inscripciones en caracteres antiguos, como un pergamino de la vergüenza, un registro de pecados atroces, un calendario horrendo de crímenes. En su mano derecha sostenía en alto una daga de acero reluciente. Al nunca haber visto antes un fantasma, se asustó en gran medida. Tras una segunda mirada apresurada al horroroso espectro, huyó a su habitación, tropezando con su sábana larga mientras corría por el pasillo, y finalmente dejó caer la daga oxidada en las botas del ministro, donde fue encontrada por el mayordomo en la mañana. Una vez en la privacidad de su habitación, se arrojó sobre un pequeño jergón y ocultó su rostro bajo las sábanas. Sin embargo, con el tiempo, el valiente espíritu de Canterville se fortaleció y decidió hablar con el otro fantasma tan pronto como amaneciera. Por lo tanto, justo cuando la luz del amanecer tocaba las colinas con tonos plateados, regresó al lugar donde había visto por primera vez al espantoso espectro, pensando que, después de todo, 2 fantasmas eran mejor que uno, y que con la ayuda de su nuevo amigo podría enfrentar a los gemelos con valentía. Sin embargo, al llegar al lugar, se encontró con una escena terrible. Obviamente algo le había ocurrido al otro fantasma, ya que la luz había desaparecido por completo de sus ojos huecos. La brillante falchion se había caído de su mano y estaba apoyado contra la pared en una posición incómoda. Se apresuró hacia adelante y lo tomó en sus brazos, pero con horror vio cómo la cabeza se desprendía y rodaba por el suelo. El cuerpo adoptó una postura reclinada y se encontró abrazando una cortina de cama blanca, con un cepillo, un cuchillo de cocina y un nabo hueco a sus pies. Incapaz de entender esta extraña transformación, agarró el cartel con una urgencia febril y allí, bajo la luz gris de la mañana, leyó las palabras escalofriantes escritas en él. J. Otis Coste. El único fantasma verdadero y original. Todos los demás son falsos. Todo el asunto pasó por su mente,
se sintió engañado, frustrado y burlado. La antigua mirada de Canterville reapareció en sus ojos. Rechinó sus encías desdentadas y, levantando sus manos marchitas sobre su cabeza, juró en la pintoresca fraseología de la época que cuando el gallo Chanticleer hubiera hecho sonar 2 veces su alegre cuerno, habría sangre derramada y el asesinato se movería sigilosamente. Apenas hubo pronunciado este juramento espeluznante, desde el tejado de tejas rojas de una casa lejana se escuchó el canto de un gallo. Él soltó una larga risa, baja y amarga, y esperó. Hora tras hora, esperó. Pero por alguna extraña razón, el gallo no volvió a cantar. Finalmente, a las 7:30, la llegada de las criadas lo hizo abandonar su temible vigilia y regresó a su habitación, reflexionando sobre su juramento en vano y su desconcertante propósito. Allí consultó varios libros de caballería antiguos, de los cuales era un gran aficionado, y descubrió que en todas las ocasiones en que se había utilizado este juramento, Chanticleer siempre había cantado por segunda vez. «Que la perdición caiga sobre el astuto ave», murmuró. «He visto el día en que con mi robusta lanza lo habría hecho correr por el desfiladero y habría logrado que cacareara para mí, incluso en la muerte». Luego se retiró a un cómodo ataúd de plomo y permaneció allí hasta la noche. Capítulo 4. Al día siguiente, el fantasma se encontraba sumamente débil y cansado. La terrible excitación de las últimas 4 semanas estaba comenzando a hacer efecto en él. Sus nervios estaban destrozados por completo y cualquier pequeño ruido lo sobresaltaba. Durante 5 días permaneció en su habitación y finalmente decidió renunciar al asunto de la mancha de sangre en el suelo de la biblioteca. Si la familia Otis no la quería, estaba claro que no la merecía. Parecían ser personas atrapadas en un plano de existencia inferior y material, incapaces de apreciar el valor simbólico de los fenómenos sensoriales. La cuestión de las apariciones fantasmales y el desarrollo de los cuerpos astrales era, por supuesto, un asunto muy diferente, y realmente no estaba bajo su control. Era su deber solemne aparecer en el corredor una vez a la semana y murmurar desde el gran ventanal el primer y tercer miércoles de cada mes, y no veía cómo podía escapar de manera honorable a sus obligaciones. Si bien su vida había sido bastante desafortunada, también era muy serio en todo lo relacionado con lo sobrenatural. Por lo tanto, durante los 3 sábados siguientes, recorrió el pasillo como de costumbre, entre la medianoche y las 3 de la madrugada, tomando todas las precauciones para no ser oído ni visto. Se quitaba las botas, caminaba sobre las viejas tablas carcomidas por los gusanos con el mayor cuidado. Llevaba una capa de terciopelo negro y se aseguraba de usar el lubricante sol naciente para engrasar sus cadenas. Admito que le costó aceptar esta última innovación, pero finalmente fue lo suficientemente sensato como para darse cuenta de que tenía mérito y en cierta medida cumplía su propósito. Sin embargo, no lo dejaban en paz. Le colocaban cuerdas en el pasillo con las que tropezaba en la oscuridad, y en una ocasión, mientras se preparaba para interpretar el papel de Isaac el Negro o el cazador de los bosques de Hoggley, sufrió una fuerte caída al pisar un tobogán de mantequilla que los gemelos habían instalado desde la entrada de la sala de tapices hasta la parte superior de la escalera de roble. Este último insulto lo enfureció tanto que decidió hacer un último esfuerzo para defender su dignidad y posición social.
Así que al día siguiente decidió visitar a los jóvenes insolentes de Eton en su famoso papel de Rupert el Imprudente o el Conde sin Cabeza. Hacía más de 70 años que no usaba ese disfraz. De hecho, no lo había usado desde que asustó tanto a la hermosa Lady Barbara Modish con él. Ella rompió repentinamente su compromiso con el abuelo actual de Lord Canterville y huyó a Gretna Green con el apuesto Jack Castletown. Lady Bárbara decretó que nada en el mundo la induciría a casarse con una familia que permitía que un fantasma tan espantoso se paseara por la terraza al anochecer. El pobre Jack fue luego abatido en un duelo por Lord Canterville en Wandsworth Common, y Lady Bárbara murió de un corazón roto en Tunbridge Wells antes de que terminara el año. En todos los aspectos fue un gran éxito. Sin embargo, este disfraz era extremadamente complicado. Si se me permite usar un término tan teatral en relación con uno de los mayores misterios del mundo sobrenatural, o para usar un término más científico, del mundo natural superior. Le llevó 3 horas prepararse. Por fin, todo estaba listo, y estaba muy satisfecho con su apariencia. Las grandes botas de montar de cuero que acompañaban el vestuario le quedaban un poco grandes, y solo pudo encontrar una de las 2 pistolas de caballería. En general, estaba bastante complacido, y a la 1:15 se deslizó fuera de su escondite y se arrastró por el pasillo. Cuando llegó a la habitación ocupada por los gemelos, que debo mencionar que se llamaba la cámara de la cama azul debido al color de sus cortinas, encontró la puerta entreabierta. Deseando hacer una entrada impresionante, la abrió de par en par. Sin embargo, en ese momento, una pesada jarra de agua cayó sobre él, empapándolo hasta los huesos y pasando a escasas pulgadas de su hombro izquierdo. Al mismo tiempo, oyó risas sofocadas provenientes de la cama con dosel. La conmoción en su sistema nervioso fue tan intensa que huyó a su habitación con toda la fuerza que pudo, y al día siguiente se quedó en cama con un fuerte resfriado. Lo único que lo consoló en todo este asunto fue el hecho de no haber llevado consigo su cabeza, ya que, si lo hubiera hecho, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves. Ahora renunció a toda esperanza de asustar a esta ruda familia americana. En su mayoría, se contentaba con deslizarse por los pasillos en zapatillas de casa, con una bufanda roja alrededor del cuello para protegerse de las corrientes de aire y un pequeño arcabuz por si los gemelos lo atacaban. El último golpe que recibió ocurrió el 19 de septiembre. Había descendido al gran vestíbulo, seguro de que allí, al menos, no sería molestado. Se divertía a sí mismo haciendo comentarios sarcásticos sobre las grandes fotografías de Saroni del ministro de Estados Unidos y su esposa, que habían reemplazado las de la familia Canterville. Llevaba un atuendo sencillo pero ordenado, un largo sudario manchado de moho de cementerio. Su mandíbula estaba sujeta con una tira de lino amarillo y sostenía una pequeña linterna y una pala de sacristán. Estaba vestido para el papel de Jonás el desgraciado o el ladrón de cadáveres de Chertsey Barn, una de sus más nobles actuaciones, y que los Canterville tenían todas las razones para recordar, ya que fue el origen de su disputa con su vecino, Lord Rufford. Eran aproximadamente las 2:15 de la mañana, y según pudo percibir, nadie se movía. Sin embargo, mientras se dirigía a la biblioteca para ver si quedaba algún rastro de la mancha de sangre, de repente 2 figuras saltaron sobre él desde una esquina oscura, agitando los brazos salvajemente por encima de sus cabezas y gritándole «¡Bú!» al oído. Presa de un pánico natural dadas las circunstancias, se precipitó hacia la escalera,
pero se encontró con Washington Otis, esperándolo allí con la gran jeringuilla de jardín. Acorralado por sus enemigos por todas partes y llevado al límite, se desvaneció en la gran estufa de hierro, que por suerte para él no estaba encendida. Tuvo que regresar a su hogar a través de conductos de humo y chimeneas, llegando a su habitación en un estado de suciedad, desorden y desesperación. Después de esto, no se le vio en ninguna otra incursión nocturna. Los mellizos lo acecharon en varias ocasiones y esparcieron cáscara de nuez por los pasillos cada noche, para gran molestia de sus padres y los criados, pero fue inútil. Estaba claro que sus sentimientos estaban heridos y no aparecería. El señor Otis retomó su obra sobre la historia del Partido Demócrata, a la que había estado dedicando tiempo en los últimos años. La señora Otis organizó un asado de almejas maravilloso que dejó asombrado a todo el condado. Los muchachos se dedicaron al lacrosse, al euchre, al póker y a otros juegos nacionales americanos, mientras que Virginia recorrió los senderos en su pony, acompañada por el joven duque de Cheshire, quien había venido a pasar la última semana de sus vacaciones en Canterville Chase. En general, se supuso que el fantasma se había ido y, de hecho, el señor Otis escribió una carta en ese sentido a Lord Canterville, quien, en respuesta, expresó su gran satisfacción por la noticia y envió sus mejores felicitaciones a la respetable esposa del ministro. Los Otis, sin embargo, estaban equivocados, ya que el fantasma aún permanecía en la casa. A pesar de su debilitado estado, no estaba dispuesto a rendirse, especialmente cuando se enteró de la presencia del joven duque de Cheshire entre los invitados. El tío abuelo del duque, Lord Francis Stilton, había apostado una vez 100 guineas con el coronel Carbury a que jugaría los dados con el fantasma de Canterville. La apuesta resultó en un desastroso episodio en el que el duque quedó paralizado, y aunque vivió mucho tiempo después, solo pudo decir "6" durante el resto de su vida. Aunque la historia era bien conocida en la época, se procuró silenciarla por respeto a las familias involucradas. El relato completo de las circunstancias se encuentra en el tercer volumen de los Recuerdos del Príncipe Regente y sus amigos, de Lord Tuttle. El fantasma, ansioso por demostrar su influencia sobre los Stilton, con quienes estaba relacionado de manera distante, planeó aparecer ante la joven amiga de Virginia, con su célebre representación, el monje vampiro o el benedictino sin sangre. Una actuación tan espantosa que la antigua Lady Startup la vio una fatídica noche vieja en el año 1764. Tras presenciarla, la dama lanzó gritos desgarradores que culminaron en una apoplejía violenta. Murió 3 días después, habiendo desheredado a los Canterville, sus parientes más cercanos, y dejando toda su fortuna a su boticario en Londres. A pesar de todo, el temor que sentía el fantasma hacia los gemelos lo retuvo en su habitación, y el pequeño duque durmió en paz bajo el lujoso dosel de plumas en la alcoba real, soñando con Virginia. Capítulo 5. Pocos días después de ese incidente, Virginia y su joven compañero de cabello rizado salieron a cabalgar por los prados de Brooklyn. Durante la travesía, Virginia sufrió un accidente que rompió parte de su vestimenta al atravesar un seto. Al regresar a casa, para evitar ser vista en ese estado, decidió utilizar la escalera trasera. Pasando por delante de la cámara de tapices, notó que la puerta estaba abierta y creyó que era la criada de su madre quien estaba dentro.
Pensó que la criada podría ayudarle a arreglar su vestimenta. Sin embargo, para su asombro, descubrió al mismísimo fantasma de Canterville dentro de la habitación. El fantasma estaba sentado cerca de la ventana, contemplando las hojas doradas de los árboles que volaban en el aire y las hojas rojas que danzaban alocadamente a lo largo del largo camino. Tenía la cabeza apoyada en la mano y su actitud era de profunda tristeza. Su aspecto era tan desolado y deteriorado que la pequeña Virginia, cuyo primer impulso había sido escapar y encerrarse en su habitación, sintió compasión y decidió acercarse para intentar consolarlo. Se movió con tanta delicadeza que sus pasos pasaron desapercibidos, y su tristeza era tan palpable que él no notó su presencia hasta que ella le habló. «Lamento lo que te sucede», dijo. «Pero mañana mis hermanos regresan a Eton y si te comportas adecuadamente, nadie te perturbará». «Es ridículo pedirme que actúe bien», respondió observando con sorpresa a la hermosa joven que se había atrevido a hablarle. «Completamente ridículo. Tengo que hacer resonar mis cadenas, gemir entre las cerraduras y deambular por la noche. Es mi esencia». No es una justificación para existir, y sabes que has actuado con mucha maldad. La señora Umney nos contó el primer día que vinimos que habías asesinado a tu esposa. «Es cierto», admitió el fantasma con cierta irritación. «Pero era un asunto estrictamente familiar, que no involucraba a terceros». «Es reprochable asesinar a alguien», comentó Virginia, mostrando a veces una solemnidad puritana, legado de algún ancestro de Nueva Inglaterra. «Desprecio la moralidad barata. Mi esposa era muy simple. Jamás almidonó adecuadamente mis sombreros y desconocía todo sobre la cocina. Cazé un ciervo en el bosque de Hogley, una pieza magnífica. ¿Y puedes creer cómo lo sirvió en la mesa? Pero ya no tiene importancia. Aunque fue descortés de parte de tus hermanos dejarme pasar hambre, a pesar de que yo la maté». «¿Hambre? ¿Estás hambriento, señor fantasma? Quiero decir, Sir Simon. Tengo un bocadillo en mi bolsillo. ¿Lo quieres?» «No, gracias. Ya no como. Pero es un gesto amable de tu parte. Eres mucho más agradable que el resto de tu familia, que es ruda y desconsiderada». «Ya es suficiente», exclamó Virginia con firmeza, marcando el suelo con su pie. «Eres tú quien es rudo y desagradable y vulgar. Y hablando de deshonestidad, bien sabes que tomaste las pinturas de mi estuche para intentar cubrir esa absurda mancha de sangre en la biblioteca. Primero te llevaste todos mis colores rojos, incluido el vermelón, y ya no pude dibujar más atardeceres. Luego te llevaste el verde esmeralda y el amarillo cromo, y al final solo me quedaron el añil y el blanco de China, y solo podía hacer paisajes nocturnos, que son tristes y complicados. Nunca te reclamé, pero me molestó, y fue tan ridículo. ¿Quién ha escuchado hablar de sangre de color verde esmeralda?» «Verás», empezó el fantasma con un tono más suave. «¿Qué se supone que debía ser? Es difícil conseguir sangre genuina hoy en día. Y después que tu hermano introdujo ese detergente Paragon, pensé que no había problema en usar tus pinturas. En cuanto al color, es cuestión de gustos. Los Canterville tenían la sangre más azul de toda Inglaterra. Pero entiendo que a los americanos no les preocupan esas tradiciones». «No sabes de lo que hablas,
y lo mejor sería que viajes y te culturices. Estoy segura de que mi madre te daría un billete para ir a Estados Unidos. Y aunque tienen impuestos sobre el alcohol, no creo que tengas problemas en aduanas. En Nueva York, te aseguro que serías un éxito. Conozco gente que pagaría una fortuna por tener un antepasado fantasma. No estoy seguro de que América me gustará. Supongo que es porque no tenemos ruinas o antigüedades, replicó Virginia con sarcasmo. Sin ruinas, sin antigüedades, refutó el fantasma. Tienen su armada y sus maneras. Me despido. Iré a pedir que los gemelos tengan más vacaciones. No te vayas, señorita Virginia, exclamó desesperado. Me siento tan solo y desdichado. Solo quiero dormir y no puedo. Eso suena absurdo. Simplemente te acuestas y apagas la luz. A veces cuesta mantenerse despierto, como en la iglesia, pero dormir es fácil. Hasta los bebés lo hacen. No he dormido en 300 años, confesó con melancolía. Los brillantes ojos azules de Virginia se ensancharon en asombro. 300 años sin dormir y estoy exhausto. Virginia se mostró compasiva. Sus pequeños labios temblaron. Se acercó, se arrodilló junto a él y observó su rostro envejecido. «Pobre fantasma», susurró. «¿No tienes un lugar donde descansar?» «Tras esos árboles de pino», comentó con un tono profundo y ensoñador. «Se esconde un jardín secreto. En él, el césped es alto y fresco. Florecen las imponentes estrellas albas de la cicuta y el ruiseñor entona sus melodías nocturnas. Canturrea bajo el manto de una luna gélida y cristalina, mientras el tejo proyecta sus vastas ramas sobre aquellos que descansan». Los ojos de Virginia se empaparon de lágrimas y cubrió su rostro con las manos. «Hablas del jardín del último sueño», murmuró. «Exacto, el sueño final. La despedida debe ser algo sublime. Reposar en la tierra mullida, con el césped meciéndose arriba, y percibir la quietud. No tener pasado ni futuro, abstraerse del tiempo, desvanecerse de la vida y hallar la calma. Tú tienes el poder de ayudarme. Puedes mostrarme la entrada al recinto de la partida, porque siempre llevas contigo el amor, y el amor supera la despedida». Un temblor invadió a Virginia. Un frío la atravesó, y el ambiente quedó en mutismo. Se sintió sumergida en una pesadilla espantosa. Luego, la aparición retomó la palabra y su timbre pareció el murmullo del aire. ¿Has consultado la antigua profecía en el cristal de la biblioteca? «Oh, incontables veces», respondió la joven alzando sus ojos. «Está trazado con extrañas letras oscuras y es un desafío descifrarlo. Solo consta de 6 versos. Cuando una joven de dorada esencia logre obtener una plegaria de boca impura, cuando la almendra infértil fructifique y un pequeño infante derrame su llanto sincero, entonces toda la morada hallará su calma y la serenidad inundará Canterville. Pero su significado me resulta esquivo. Lo que intenta transmitir», explicó con melancolía, «es que debes compartir mis lamentos, pues carezco de lágrimas, y unirte a mis plegarias,
ya que la fe me ha abandonado. Si siempre te has mostrado comprensiva, bondadosa y cariñosa, el ángel de la partida tendrá clemencia de mí. Percibirás siluetas amenazantes en las tinieblas y oirás susurros malignos, pero no podrán dañarte. Frente a la inocencia de un niño, las fuerzas del abismo son impotentes. Virginia guardó silencio, mientras el espectro, sumido en profunda desesperación, observaba su reluciente cabellera dorada. De súbito, ella se irguió, con una tez más blanca que nunca y una mirada decidida. «No siento temor», pronunció con convicción, «y suplicaré al ángel para que muestre misericordia contigo». Él se alzó con un grito suave de regocijo, tomó su mano, se inclinó con elegancia y depositó un beso en ella. Sus dedos eran gélidos y sus labios abrasadores, pero Virginia no dudó al guiarlo por la sombría estancia. En el descolorido tapiz verdes, pequeños cazadores bordados soplaron sus trompas con borlas y la instaban con gestos a que retornara. «Vuelve, querida Virginia», clamaban. «Regresa». Pero el fantasma la apretaba con más fuerza y ella les daba la espalda. Bestias repulsivas con colas reptilianas y ojos saltones la observaban desde la chimenea tallada, susurrándole. «Ten cuidado, Virginia, ten cuidado. Quizás no te veamos regresar». Pero el fantasma aceleró su paso y Virginia no prestó atención. Al llegar al rincón de la estancia se detuvo y murmuró palabras inaudibles para ella. Abrió los ojos y observó cómo la pared se desvanecía en una bruma, revelando una vasta cueva oscura ante ellos. Un viento cortante los rodeó y sintió algo jalando su vestido. «¡Deprisa, deprisa!», gritó el espectro. «¡O será tarde!». Y en un instante, la pared regresó a su lugar, dejando la sala de los tapices desierta. Capítulo 6. Aproximadamente 10 minutos después, resonó la campana del té, y al ver que Virginia no venía, la señora Otis mandó a un sirviente a llamarla. Pasado un tiempo, regresó indicando que la joven no estaba por ningún rincón. Dado que solía ir al jardín cada anochecer a recoger flores, la señora Otis no se preocupó al comienzo. Pero al sonar las 6 y no tener noticias de Virginia, se inquietó y envió a sus hijos a buscarla, mientras ella y el señor Otis revisaban todos los cuartos. A las 6:30, los jóvenes regresaron sin haber hallado a su hermana. Todos se encontraban muy alterados sin saber qué hacer, hasta que el señor Otis recordó haber dado permiso a unos gitanos para acampar en sus terrenos. Sin demora se dirigió a Blackfell Hollow, donde sabía que estaban, junto a su hijo mayor y 2 empleados. El joven duque de Cheshire, angustiado, rogó ir, pero el señor Otis se lo negó por temor a conflictos. Al llegar, vieron que los gitanos habían partido, con evidencia de haberlo hecho deprisa, dada la comida esparcida. Tras enviar a sus acompañantes a inspeccionar la zona, volvió y alertó a la policía sobre el posible secuestro de la niña por nómadas o gitanos. Luego solicitó su caballo y, tras asegurarse de que su familia cenara, partió por la vía de Ascot con un joven ayudante. Pero tras avanzar un poco, escuchó el galope de otro caballo. Al girarse, vio al duque acercarse sin sombrero y rojo de emoción. «Mil disculpas, señor Otis», expresó el chico, «pero no puedo comer sabiendo que Virginia no está. Le ruego que me comprenda.
Si nos hubiese permitido comprometernos el año anterior, nada de esto habría pasado. No me hará regresar, ¿verdad? No puedo, no lo haré. El ministro no pudo evitar sonreír ante el atractivo joven pícaro y se sintió conmovido por su devoción a Virginia. Bajó de su caballo, le dio unas amables palmaditas en los hombros y le dijo: «Bien, Cecil. Si no deseas regresar, supongo que debes acompañarme, pero debo conseguirte un sombrero en Ascot». «¿A quién le importa mi sombrero? Quiero a Virginia», gritó el pequeño duque riendo, y siguieron al galope hasta la estación del tren. Allí el señor Otis consultó al jefe de estación sobre alguien que coincidiera con la descripción de Virginia en el andén, pero no obtuvo noticias. A pesar de ello, el jefe de la estación realizó llamadas por toda la línea y aseguró una estricta vigilancia. Después de adquirir un sombrero para el pequeño duque, de un linotero que recién cerraba sus persianas, el señor Otis cabalgó hasta Bexley, un pueblo a unas 4 millas de distancia. Conocido por su relación con los gitanos debido a una gran área común cercana. Allí, despertaron al policía rural, pero no lograron obtener información. Tras explorar la zona común a caballo, regresaron a casa, llegando al Chase alrededor de las 11, exhaustos y con el corazón apesadumbrado. Washington y los gemelos aguardaban en el portal con linternas debido a la oscuridad de la avenida. No se halló ni el más mínimo rastro de Virginia. Aunque los gitanos fueron encontrados en los prados de Brooklyn, ella no estaba con ellos. Explicaron su partida repentina debido a un error en la fecha de la feria de Chorlton y habían partido apresuradamente para no llegar tarde. De hecho, se habían sentido angustiados al enterarse de la desaparición de Virginia, pues estaban agradecidos al señor Otis por permitirles acampar en su parque. 4 de ellos se quedaron para ayudar en la búsqueda. Examinaron meticulosamente cada rincón. Arrastraron el estanque de las carpas, pero no encontraron nada. Está claro que al menos esa noche, Virginia estaba perdida para ellos. El señor Otis y los jóvenes subieron a la casa en un estado de profunda tristeza. En el vestíbulo, encontraron a los sirvientes asustados y la señora Otis yacía en un sofá de la biblioteca, afectada por el terror y la ansiedad, con la frente empapada de agua de colonia por la ama de llaves. El señor Otis insistió en que comiera algo y ordenó cena para todos. Fue una comida melancólica. Apenas nadie hablaba. Incluso los gemelos estaban abatidos. Amaban mucho a su hermana. Cuando terminaron, el señor Otis, a pesar de las súplicas del pequeño duque, ordenó que todos se acostaran, reconociendo que no podían hacer más esa noche. Planeaba telegrafiar a Scotland Yard en la mañana para solicitar detectives. Al salir del comedor, las campanadas de medianoche comenzaron a resonar en la torre del reloj. Cuando sonó la última campanada, un estruendo y un grito llenaron el aire. Un trueno sobrecogedor sacudió la casa. Una música sobrenatural flotó y un panel en la parte superior de la escalera se abrió con un fuerte ruido. En el rellano, muy pálida, con un pequeño ataúd en la mano, apareció Virginia. Todos se precipitaron hacia ella. La señora Otis la abrazó apasionadamente, el duque la besó intensamente y los gemelos comenzaron una danza de guerra enérgica alrededor del grupo. «Dios mío, niña, ¿dónde has estado?», exclamó el señor Otis bastante enfadado, pensando que ella había estado jugando alguna broma. «Cecil y yo hemos buscado por todo el país y tu madre estaba aterrada. No deberías hacer ese tipo de chistes».
Excepto en el caso del fantasma, excepto en el caso del fantasma. Gritaron los gemelos mientras hacían piruetas. Mi querida, gracias a Dios que estás bien. No te alejes de mi lado nunca más, dijo la señora Otis en un susurro mientras besaba a la temblorosa niña y alisaba su desordenado cabello dorado. Papá, susurró Virginia. He estado con el fantasma. Ha fallecido y debes venir a verlo. A pesar de su maldad, se arrepintió sinceramente de sus acciones y me entregó esta caja de hermosas joyas antes de morir. La familia entera la miró con asombro y silencio, mientras ella se mantenía seria y solemne. Luego, girándose, los condujo a través de una apertura en el revestimiento, por un estrecho pasillo secreto. Washington lo seguía sosteniendo una vela que había tomado de la mesa. Eventualmente llegaron a una imponente puerta de roble adornada con clavos oxidados. Cuando Virginia la tocó, la puerta se abrió con un rechinar de sus pesados goznes y entraron en una pequeña habitación baja con un techo abovedado y una pequeña ventana enrejada. Encajado en la pared había un gran anillo de hierro al que estaba encadenado un esqueleto demacrado, extendido en el suelo de piedra, y parecía estar tratando de alcanzar con sus largos dedos desencarnados una pala y un cubo antiguo que estaban fuera de su alcance. El cubo evidentemente había estado lleno de agua, ya que tenía moho verde en su interior. En la pala no quedaba nada más que polvo. Virginia se arrodilló junto al esqueleto, juntó sus manos y comenzó a rezar en silencio, mientras los demás observaban con asombro la terrible tragedia cuyo secreto ahora se les revelaba. «Hola», exclamó de repente uno de los gemelos, que había estado mirando por la ventana para tratar de identificar en qué ala de la casa se encontraba la habitación. «Hola. El viejo almendro marchito ha florecido. Puedo ver claramente las flores a la luz de la luna». «Dios lo ha perdonado», dijo Virginia con solemnidad, poniéndose de pie, y una hermosa luz pareció iluminar su rostro. «Eres un ángel», exclamó el joven duque y la abrazó, besándola apasionadamente. Capítulo 7. 4 días después de esos curiosos incidentes, se llevó a cabo un funeral en Canterville Chase. Alrededor de las 11 de la noche, un coche fúnebre, tirado por 8 caballos negros, cada uno con un gran penacho de plumas de avestruz en la cabeza, transportaba el féretro de plomo cubierto por un lujoso manto púrpura con el escudo de Canterville bordado en oro. Los sirvientes con antorchas acompañaban a la procesión, creando una impresionante escena. Lord Canterville, principal doliente, había venido desde Gales y se sentó junto a la pequeña Virginia en el primer carruaje. También estaban presentes el ministro de los Estados Unidos, su esposa, Washington y los 3 niños, así como la señora Umney en el último carruaje. Tras la misa del reverendo Augustus, se procedió a enterrar el féretro en una tumba profunda bajo el viejo tejo en el cementerio. Virginia colocó una cruz de flores de almendro blancas y rosas sobre el ataúd, y mientras lo hacía, la luna apareció y un ruiseñor cantó en el bosque cercano. En su mente resonaron las palabras del fantasma sobre el jardín de la muerte, y con lágrimas en los ojos, apenas habló durante el regreso a casa. A la mañana siguiente, antes de que Lord Canterville partiera a la ciudad, el señor Otis sostuvo una conversación con él acerca de las joyas que el fantasma había regalado a Virginia. Estas eran verdaderamente magníficas, especialmente un collar de rubíes con un antiguo engaste veneciano,
una magnífica pieza del siglo XVI. El señor Otis tenía ciertas dudas de permitir que su hija las aceptara, dado su gran valor. «Mi señor», dijo, «entiendo que en este país la hipoteca se aplica tanto a las joyas como a las tierras, y tengo claro que estas joyas son o deberían ser reliquias de su familia. Le ruego, por tanto, que las lleve a Londres con usted y las considere simplemente como parte de su patrimonio que le ha sido devuelto bajo ciertas circunstancias extrañas. En cuanto a mi hija, es solo una niña, y me alegra decirlo, no tiene mucho interés en tales accesorios de lujo innecesarios. También me ha informado la señora Otis, quien, debo decir, no es una autoridad en arte, ya que tuvo el privilegio de pasar varios inviernos en Boston cuando era joven, que estas gemas tienen un alto valor monetario y que si se pusieran a la venta, podrían alcanzar un precio elevado. En estas circunstancias, Lord Canterville, estoy seguro de que comprenderá lo imposible que sería para mí permitir que permanezcan en posesión de cualquier miembro de mi familia. Todos estos adornos y ornamentos vanos, por muy apropiados o necesarios que sean para la dignidad de la aristocracia británica, estarían completamente fuera de lugar entre aquellos que han sido educados en los principios severos y creo inmortales de la sencillez republicana. Tal vez deba mencionar que Virginia está muy interesada en conservar la caja como recuerdo de su antepasado desafortunado, pero arrepentido. Dado que es bastante antigua y, por lo tanto, está en mal estado, podría considerar concederle su solicitud. Por mi parte, confieso que no me sorprende que una de mis hijas exprese simpatía por el medievalismo en cualquiera de sus formas. Solo puedo atribuirlo al hecho de que Virginia nació en uno de los suburbios de Londres, poco después de que la señora Otis regresara de un viaje a Atenas. Lord Canterville escuchó con seriedad el discurso del honorable ministro, tirando ocasionalmente de su bigote gris para ocultar una sonrisa involuntaria. Cuando el señor Otis terminó, le estrechó cordialmente la mano y dijo: «Mi estimado señor, su encantadora hija ha hecho un gran servicio a mi desafortunado antepasado, Sir Simon. Mi familia y yo le debemos mucho por su valentía y coraje. Las joyas claramente le pertenecen. Si yo, por alguna razón cruel, decidiera tomarlas, el viejo rufián podría salir de su tumba en 15 días llevándome consigo. En cuanto a la idea de que sean reliquias, algo solo es considerado herencia si está mencionado como tal en un testamento o un documento legal. La existencia de estas joyas era en gran parte desconocida. Le aseguro que no tengo más derecho a ellas que su mayordomo. Cuando la señorita Virginia crezca, estoy seguro de que apreciará tener cosas hermosas para usar. Además, olvida usted, señor Otis, que adquirió los muebles y el fantasma a cambio de una tasación. Todo lo que pertenecía al fantasma pasó automáticamente a su posesión, ya que a pesar de cualquier actividad que Sir Simon haya demostrado en los pasillos por la noche, desde un punto de vista legal, él estaba verdaderamente muerto. Usted adquirió su propiedad mediante compra». La negativa de Lord Canterville afligió mucho al señor Otis, quien suplicó que reconsiderara su decisión. Sin embargo, el bondadoso par se mantuvo firme. Finalmente, el ministro logró persuadir a Lord Canterville para que permitiera a su hija conservar el regalo que el fantasma le había dado. En la primavera de 1890, cuando la joven duquesa de Cheshire fue presentada en el primer salón de la reina, debido a su matrimonio, sus joyas fueron objeto de admiración universal. Virginia recibió la corona,
el premio para todas las buenas niñas estadounidenses, y se casó con su enamorado cuando alcanzó la mayoría de edad. Eran tan encantadores y se amaban tanto que el enlace fue motivo de alegría para todos, excepto para la vieja marquesa de Dumbleton. Esta última había intentado atraer al duque para una de sus 7 hijas solteras, organizando 3 costosas cenas con ese propósito. Incluso el señor Otis sentía afecto por el joven duque en lo personal, aunque en teoría se oponía a los títulos aristocráticos. Sus objeciones, sin embargo, se desvanecieron. El duque y la duquesa, después de su luna de miel, visitaron Canterville Chase. Al día siguiente se dirigieron al solitario cementerio de los Pinos. Después de ciertas dificultades con la inscripción de la lápida de Sir Simon, finalmente decidieron grabar en ella solo las iniciales del caballero y el verso de la ventana de la biblioteca. La duquesa llevó rosas hermosas y las esparció sobre la tumba. Luego, tras permanecer allí un tiempo, entraron al ruinoso coro de la antigua abadía. La duquesa se sentó en un pilar derrumbado mientras su marido estaba a sus pies, fumando un cigarrillo y admirando sus hermosos ojos. De repente, él tiró el cigarrillo, la tomó de la mano y le dijo: «Virginia, una esposa no debe tener secretos para su marido». «Querido Cecil, no tengo secretos para ti». «Sí, los tienes», respondió sonriendo. «Nunca me has contado lo que te sucedió cuando estuviste encerrada con el fantasma». «Nunca se lo he contado a nadie, Cecil», dijo Virginia con solemnidad. «Lo sé, pero podrías decírmelo». «Por favor, no me lo pidas, Cecil. No puedo decírtelo». «Pobre Sir Simon, le debo mucho». «Sí, no te rías, Cecil. En serio le debo mucho. Él me hizo entender lo que es la vida y el significado de la muerte, y por qué el amor es más fuerte que ambas cosas». El duque se puso de pie y besó tiernamente a su esposa. «Puedes mantener tu secreto mientras yo tenga tu corazón», susurró. «Siempre has tenido eso, Cecil. Y algún día se lo contarás a nuestros hijos, ¿verdad?» Virginia se ruborizó. Soy Sol Montalbán. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Este audiolibro ha sido dirigido y producido por Matthew Ticona y Aarón Medina. Edición y revisión del texto de Aubiblio. Copyright de la producción 2023, Aubiblio Studios. Todos los derechos reservados. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Aubiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.